Buenas tardes, buenas tardes. Buena tarde. Aquí les habla Anita Correa. Shalom a todos. Feliz semana de la Pascua Bíblica que comenzó ayer. Feliz conteo del Homer que comenzó hoy. Para todos los que lo celebramos y para los que no saben, esto es una fiesta bíblica ordenada por Dios en Levítico capítulo 23. Ayer se celebró la Pascua bíblica, que ya las había mencionado, que no es la misma que estableció Roma y su sistema. Y hoy me conecté porque deseo, me disculpan si se me traba la lengua, últimamente estoy teniendo dificultad para poder hablar de corrido. Pero nada. Es una fiesta que yo les había comunicado que es una fiesta que es con el calendario solilunar. ¿Ok? Esas son las sazones de los tiempos. Déjenme saber si me escuchan, si la música está en un tono adecuado, si no está más alta de lo que yo estoy dialogando. Shalom, shalom, shalom. Hoy me he conectado porque voy a hablar. Llevo tiempo. Ustedes saben que a mí me gusta leer mucho. Me gusta estar en sintonía con el origen de las cosas. Me gusta saber de dónde vengo hacia dónde voy. Lo que me enseñan, buscar su origen, su génesis. Y créanme, llevo tiempo eh, batallando conmigo misma para ver si yo puedo transmitir este estudio. Me disculpan si no puedo ver sus mensajes porque estoy en la computadora, no estoy en el celular. Y llevo tiempo luchando conmigo misma porque no quiero herir sentimientos, pero a la misma vez, como educadora y la responsabilidad que tengo en mis hombros de compartir el conocimiento que he adquirido, todos queremos, a nadie nos gusta que nos mientan, todos queremos que nos hablen claro. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué hay tanta discrepancia? ¿Por qué si le servimos al mismo Dios no nos llevamos bien, no nos ponemos de acuerdo? Hay tantas religiones con diferentes denominaciones. ¿De dónde salió todo eso? Nosotros crecimos y le hablé en el video que hice hace como semana y media o dos. Crecimos en un sistema que fue impuesto, que nosotros no lo escogimos. Cuando yo voy a hablar de un tema serio. Yo estoy hablando de un tema serio. No quiero que se vayan a conectar con chabacanería, con relajo,
¿Dónde está Miguel? Esto, aquello y lo otro, porque yo voy a hablar un tema serio. Yo quiero, ¿verdad? Con la seriedad que caracteriza este tema, compartirlo con ustedes. ¿Por qué? Nosotros nacimos sin nombre, nacimos sin cultura, nacimos sin religión, nacimos sin identidad. La identidad se fue desarrollando. Y todo lo que nosotros sabemos, no hay nada nuevo debajo del sol. Y todo lo que nosotros sabemos fue porque nos los enseñaron. Y lo que nos enseñaron, se lo enseñaron a nuestros padres, a nuestros vecinos, nuestra cultura, nuestro entorno. Y lo que le enseñaron a ellos, nosotros lo tomaron como por cierto. Y para ese entonces no había la habilidad para poder investigar si la información que le estaban suministrando en ese tiempo era fidedigna, era comprobable. Y a estas alturas de nuestras vidas, que Dios ha permitido el desarrollo de la ciencia como tal, porque la ciencia se ha multiplicado, estamos en la era del conocimiento. ¿Por qué yo digo que estamos en la era del conocimiento? Porque la era del conocimiento ha sido expandida a todo el mundo. Que tú abres el internet, tú pones una pregunta o pones algo e inmediatamente te sale toda la información de lo que estás buscando. Hoy en día quien quiera quedarse ignorante es por elección, porque no quiere sacar tiempo para estudiar, para indagar, para llenarse de la luz y sacar las dudas existenciales que tienen en sus vidas. Yo muchas cosas desde pequeña, y no hago esto con ánimos de ofender a nadie ni faltarle respeto a nadie, porque cada cual dio lo que le dieron, lo que le enseñaron, y en ese momento que se dio y se enseñó, funcionó. Porque el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, de depositar su fe en algo. Y Dios honra la sinceridad de nuestros corazones. Por ello, lo aclaro, porque esto se ha prestado para hacer daño. Lo mencioné en el video anterior. Si usted no lo vio, vaya allá. Esto se ha prestado para hacer tanto daño que lo han sacado de contexto para asesinar carácter, para atacar, para enemistar. Muchas personas desasociar de mi persona. Mentes débiles se dejan manipular. Las mentes débiles se dejan manipular. Y dan por sentado y creen lo que le dicen. En cambio, una mente que utiliza su raciocinio, que piensa por sí misma, que aplica en su vida el dominio propio, la libertad de elección. Escucha, piensa, analiza, investiga y llega a su propia conclusión. Lo que yo voy a expresar ahora
Yo le pido a usted que tenga paciencia, que no hable la Shon Hara, mala palabra. Que no deje que sus emociones y ya lo que tienen impregnado en el chip que nos pusieron con el paso de los años, se pongan en el medio para poder aprender una información nueva, para poder adquirir una información desconocida. Esta información es nueva para nosotros, pero esta información es existencial por los siglos de los siglos. Amén. Siempre ha estado ahí. Pero en este hemisferio, nuestro tiempo, nunca fue transmitido. No nos lo enseñaron. Tenemos un desconocimiento de ello. Estoy dando esta introducción para que usted pueda entender por qué Anita y Miguelito se han desasociado de ciertas culturas, de ciertas creencias, porque quien lee adquiere conocimiento. El que adquiere conocimiento adquiere entendimiento. El que adquiere entendimiento, Dios le da sabiduría. Con esos tres elementos tan importantes de la vida, nosotros tenemos la libertad de decidir qué camino andar, qué camino tomar, cómo vivir nuestras vidas sin que nadie nos la dictamine, sin que nadie nos manipule. Ya dicho de todo esto, voy a comenzar a hablar. Discúlpenme un momentito. Ya dicho todo esto, voy a comenzar a hablar sobre el edicto de Milán. Me voy a ir al Imperio Romano. Voy a poner mis escritos aquí. Estoy haciendo algo un momentito, permítame un momentito. Voy a hablar sobre el edicto de Milán. ¿Ok? Voy a hablar sobre el edicto de Milán. Si usted desea compartir esta información, usted la puede compartir. Pero les hago responsable y les dejo saber que toda la información que yo le estoy dando es comprobable. ¿Ok? La información que voy a compartir ahora, quiero hacer un hincapié en esto. Voy a hacer un hincapié en esto. Quiero que usted tome nota. Usted tome nota. Quiero que usted analice. Ministro, que si me va a ver, si un ministro me va a ver, si un pastor me va a ver, si un apóstol me va a ver, llega a ver este video. Si usted desconoce de esta información, yo le encomiendo a usted que antes de negar la información comprobable que yo voy a compartir hoy en día, ahora, para mantener su grupo de personas ignorantes a la verdad, tenga cuidado.
Porque la gente no le gusta que se le mientan. A las personas no le gusta que se le mientan. A la gente le gusta que se le hable la verdad. Estas son verdades dolorosas que nos han ocultado a nosotros y que nos van a hacer un choque. Pero está ahí. Y en esta tarde yo voy a hablarles a ustedes sobre el Edicto de Milán. Sus temas: legalización del cristianismo en el Imperio Romano. ¿Por qué yo hablo? ¿Por qué yo voy a hablar sobre la legalización del cristianismo en el Imperio Romano? Porque ahí fue donde me criaron. En ese imperio, en esa creencia, fue donde me criaron. ¿Ok? Y como a mí me criaron ahí, yo tengo la responsabilidad de que la información que yo adquirí leyendo, que se me fue expuesta, necesito compartirla con cada uno de ustedes porque entiendo que muchos de ustedes no la saben, así como yo la desconocía. Esto es historia, ¿ok? Y voy a hablar desde ese, voy a partir desde ahí. Legalización del cristianismo en el Imperio Romano. El Edicto de Milán, en latín se llama Edictum Mediolanensis. Milán es una ciudad en Italia. Es la mayor área metropolitana y segundo municipio de Italia por su población después de Roma. Fue fundada por los celtas. Le voy a decir quiénes eran los celtas. Del norte de Italia, con el nombre de Medellín, alrededor del año 400 antes de la era común. Cuando usted vea una A.C. se ha enseñado que ha sido antes de Cristo. Antes de Cristo es antes de la era común. ¿Ok? Conquistada por los romanos en el año 222 antes de la era común. Estoy hablando sobre el Edicto de Milán y cómo fue la legalización de el cristianismo en el Imperio Romano. Si usted se llama cristiano, es importante que usted vea esto. Si usted se llama seguidor de Cristo y le hicieron hacer una oración de confesión de fe para seguir a Cristo, es importante que usted sepa la historia del cristianismo. Porque mucha gente es cristiana, pero no sabe por qué es cristiana. Mucha gente defiende esa denominación como tal, pero no conocen el origen de su fe. No conocen dónde comenzó. No conocen la trayectoria. Y yo se las voy a explicar aquí. Shalom, mi amor. Buen turno. ¿Ok? La ciudad de Milán la llamaron Mediolanum. Tierra del Medio, porque se encuentra entre los Alpes y los Apeninos. Le mencioné sobre los celtas. Que los celtas fueron los que fundaron la ciudad de Milán en el norte de Italia. Y esto era un grupo etnolingüístico, que era un conjunto de pueblos en la Edad de Hierro. ¿Qué era la Edad de Hierro? Era una de las últimas edades de los tres principales periodos en el sistema utilizado para clasificar las sociedades prehistóricas.
¿Ok? De aquel entonces. El edicto de Milán en el año 313. Desde ahí se estableció la libertad de la religión cristiana. Derecho fundamental que da la adopción a cada persona, poniendo fin a la persecución de las religiones para aquel entonces. Ese documento del Edicto de Milán, el Edicto de Milán comenzó, el cristianismo comenzó cuando se firmó este edicto. ¿Ok? El Edicto de Milán, el cristianismo empezó cuando se firmó un edicto. ¿Qué es un edicto? Vamos a ver qué es un edicto. Un mandato. Se firmó un mandato, un decreto publicado con autoridad de los reyes de ese tiempo o del magistrado de ese tiempo, de la gente que estaba en autoridad en el gobierno. Es un escrito que se fija en los lugares públicos de las ciudades y poblados, en el cual se da una noticia de algo para que sea notorio y obedecido por todos. Es un edicto. Este documento fue firmado por los dos emperadores del gobierno de ese imperio en aquel entonces. ¿Quiénes eran esos emperadores que estaban en el año 313 gobernando allí? El primero era Constantino I, convertido al cristianismo. Y el otro era Flavio Valerio Constantino. Ese es el nombre de él. No era otro, es el nombre de Constantino. Flavio Valerio Constantino. Emperador romano que existió desde el año 306 al año 307 y convertido a la cristiandad. Cuando se dice convertido es que antes no existía eso. Él hizo cumplir el edicto de tolerancia. ¿Ok? Le estoy dando nombres. Se firmaron muchos edictos. Y uno de ellos fue el edicto de Tesalónica. Decretado por el emperador romano Teodosio Augusto el 27 de febrero del año 380. El edicto de estos emperadores, Graciano Valentino, II, y Teodosio Augusto, al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Me explico. Constantino, el emperador Constantino, él estaba en medio de la religión y la política que estaba pasando en esos tiempos. Él quería llevarse bien con unos, llevarse bien con otros, pero la religión y la política para aquel entonces y todavía no mezclan, según tengo entendido. Y no podían ponerse de acuerdo en ciertas cosas que yo voy a explicar. Le estoy hablando a las personas que se vayan conectando. Yo le estoy hablando del origen de la cristiandad. ¿Cómo comenzó el cristianismo? ¿En qué año comenzó? ¿Quiénes fueron sus fundadores? ¿En qué imperio se dio? Y se firmaron ciertos edictos, y estos edictos son unas cartas públicas
que todas las personas que vivan en ese lugar tienen que obedecer o cumplir. Quien no lo hiciese corría ciertas consecuencias de acuerdo a los edictos, los escritos que ellos hubiesen hecho. Uno de los edictos fue de los emperadores Graciano Valentino II y Teodosio Augusto, dirigido al pueblo de la ciudad de Constantinopla, donde se encontraba Constantino el Grande. Y ese edicto lee como sigue. Yo quiero que usted preste atención a lo que va a decir este edicto. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Damasco y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es según la doctrina apostólica y la evangélica. Eso es lo que dice la carta, y usted puede ir al internet y buscarlo. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Los que creen en la Trinidad son cristianos católicos y sigan esta norma, mientras que los demás los vamos a juzgar como dementes y locos, sobre los que pasará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias. Miren, y serán objetos primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestras propias iniciativas que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Firmado y dado el día 3 de las calendas de marzo en Tesalónica, en el 5º consulado de Graciano Augusto y primero de Teodosio. Con este edicto, el cristianismo niceno del Concilio de Nicea pasó a convertirse en la religión del Estado del Imperio Romano en su totalidad. Mi gente, el cristianismo fue impuesto por un emperador, por dos emperadores, Graciano Valentino II, Teodosio Augusto, por Constantino, el Concilio de Milán. Fueron gente que no pertenecían al Consejo de Israel. Fueron gente que pertenecían a la Asamblea Doctrina Apostólica Cristiana Católica. ¿Qué era el Concilio de Nicea? ¿Qué era el Concilio de Nicea? Que se lo mencioné. Concilio ecuménico llamado Concilio General, reunión solemne al que están convocados todos los obispos de la Iglesia Católica Cristiana para definir temas controvertidos de doctrina, indicar pautas generales de moralidad y tomar decisiones sobre asuntos de política.
en mayo 20 y junio 19 del año 325 de la era común, en la ciudad de Nicea de Bitinia, antiguo reino localizado al noroeste del Asia Menor y al sur del Mar Negro, en el Imperio Romano. Él controló un gran territorio y ahí comenzaron los primeros 7 concilios ecuménicos. Se los voy a mencionar y después, si usted desea, usted los copia y lee todo lo que se organizó en esos concilios y lo que se impuso, que hasta el día de hoy la gente cristiana, seguidora de Cristo, que con sus derivados están practicando, que no es bíblico. Fue impuesto por la Iglesia Católica, la madre de todas las iglesias cristianas y protestantes. Los 7 primeros concilios ecuménicos. Primer concilio de Nicea en el año 325. Primer concilio de Constantinopla en el año 381. Esto fue en el siglo III. Concilio de Éfeso en el siglo IV en el año 431. Concilio de Calcedonia 451. Segundo concilio de Constantinopla 553. Tercer concilio de Constantinopla del año 680 al 81. Segundo concilio de Nicea en el año 787. Los 7 concilios se convocaron en Turquía. El concilio de Nicea, ese es el más que se habla en cuanto a las tradiciones y culturas que se hacen dentro de las iglesias hoy en día. Por si usted no lo sabía, muchas prácticas que ustedes los cristianos tienen, seguidores del cristianismo, que no es el mismo cristianismo del siglo II, no es el mismo. Saludo, corazón, saludito. No es el mismo cristianismo del siglo II. El cristianismo que se practica hoy en día no tiene nada que ver, escúcheme bien, no tiene nada que ver con el Jesús o Yeshua del primer siglo, ni del segundo siglo. Absolutamente nada que ver. Lo que hay hoy en día es un despelote. No, nada que ver. El Jesús que enseñan hoy en día en las iglesias, por eso es que hay tanta gente haciendo daño y no le importa dañar al prójimo, porque no practican lo mismo que el Jesús del primer siglo, el Jesús de la historia. Voy a dejarla ahí. Yo le estoy dando historia para que ustedes lo investiguen, para que ustedes salgan de la ignorancia, abran su mente, trasciendan, crezcan. ¿Ok? El concilio de Nicea, 1, porque hubieron 2 concilios. Pero el primer concilio de Nicea, que es del año 325, Constantino, el emperador de Roma para aquel entonces, convocó este concilio para resolver una controversia sobre la relación de Jesús y Dios. ¿Qué relación tenían estos 2 personajes? Digo personajes de acuerdo a cómo lo veía esa gente para ese entonces. Porque nosotros sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y ellos tenían una controversia que querían resolver sobre la relación de Jesús y Dios. El emperador quería establecer, el emperador Constantino, quería establecer un acuerdo universal al respecto,
Cuando dice universal, quería que todas las religiones y todas las fe que habían para ese entonces se pusieran todas de acuerdo, todas de acuerdo y creyesen todo lo mismo para que todo el mundo viviera en paz. Y no hubiese peleas de diferencias como las hay hoy en día de las 20.000, 50.000, 60.000 religiones que existen con sus derivados. El emperador quería establecer un acuerdo universal al respecto. Vinieron representantes de todo el imperio pagados por el emperador. Antes de este concilio, los obispos celebraban concilios locales. Eran concilios, cuando dice concilio se dicen reuniones pequeñas, como el concilio de Jerusalén, nombre aplicado por los historiadores y teólogos de la era apostólica del cristianismo primitivo, que se celebró en el año 50 después de la era común. En el concilio redactó un credo niceo original, que es un credo, una confesión. Yo creo, nosotros creemos, y como creemos esto, lo vamos a imponer y lo vamos a implantar como si fuese una ley. ¿Ok? Y dice, el concilio redactó un credo niceo original, que es el símbolo de la fe cristiana. Fe que asienta por firme y cierta como principio innegable. Usted no puede negar esto. Usted no puede negar esto. Por eso es que existe la pelea. Mira que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Eso fue manipulado por el concilio Nicea. Y le voy a leer. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda dentro del sistema. Miren cómo controlaron el cerebro, la mente y todo de la gente que vivía para ese entonces. Quien negase este principio del credo niceo se metía en problemas para ese entonces. Eso fue desde el año 325 al 381. Entonces ellos se encontraron con un sistema, una doctrina ariana. El arianismo es una corriente teológica cristológica atribuida al presbítero alejandrino Ario. Estoy dando nombres para que ustedes busquen. Él sostenía que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado por el Padre antes que Dios creara el tiempo. De esta manera, Jesús no sería coeterno con Dios Padre. Perdón, todo lo que le estoy leyendo son ideologías de esta gente que existieron para estos primeros siglos. Alejandrino Ario fue un presbítero y sacerdote de Alejandría. En la iglesia de Baucalis, estoy dando nombres. Fue un obispo considerado maldito, hereje. Esa palabra me la dicen mucho los cristianos. Y yo no acepto y cancelo esa palabra. Porque yo soy bendita por Dios. Yo no soy maldita por nadie. Le decían que él era considerado un obispo, un presbítero maldito, que negaba la naturaleza divina de Jesús, porque la pelea estaba en estos concilios, que el concilio de Nicea quería que se firmara en el edicto
donde dice que Jesús y Dios son los mismos y Jesús es divino y Jesús es Dios. Entonces, los arianistas negaban que Jesús fuese divino. Ario no quiso aceptar que Jesús era Dios mismo y el concepto de la Trinidad, que también salió de ahí. En ninguna parte, cuando usted está estudiando esto, usted va a encontrar textos bíblicos que respalden lo que estos concilios firmaron y pusieron como cierto. Y toda persona que negara lo que esos edictos decían, eran malditos y estaban sujetos a pena de muerte, entre otras cosas. Entonces, desde ese entonces, se incorporó la llamada Santísima Trinidad, como dogma central de las siguientes iglesias. Toda persona que aceptara el credo niceo, el edicto, se iba a llamar iglesia. Escuche bien, si usted está dentro de una iglesia, sepa esto. Toda persona católica cristiana que se llame cristiano, pentecostal, lo que sea, pero se llama iglesia, se le acepta la Trinidad, acepta al Padre, Hijo y Espíritu Santo como uno. Eso fue impuesto por la Iglesia Católica, por el Concilio de Nicea, Constantino, por Graciano Valentiano y Teodosio Augusto, y el Concilio de Nicea. Y la Santísima Trinidad es una dogma central de las iglesias cristianas católicas protestantes. Comenzó aquí y te voy a dar los nombres de todas las iglesias que están de acuerdo, que estuvieron de acuerdo con esto, que se ha pasado por los siglos de los siglos hasta el siglo XXI, siguen creyendo lo mismo, que no es escrituralmente bíblico ni dictado por Dios ni sus profetas. La primera iglesia, Iglesia Cristiana Verdadera, Iglesia Reformada de Juan Calvino. Busque toda esta información. Iglesia Nacional Independiente, Iglesia Local Independiente, el catolicismo, la Iglesia Ortodoxa Bizantina, la Iglesia Ortodoxa Oriental, Iglesia del Oriente, Iglesia de los Protestantes, el protestantismo, iglesias africanas independientes, judaísmo mesiánico. Esos son los que dicen que están en el hebraísmo, pero están disfrazados con cristianismo, usando atuendos y palabras bonitas del hebraísmo e implementando cosas del hebraísmo, pero siguen siendo cristianos. Iglesias apostólicas, iglesias pentecostales que lleven el nombre de Jesucristo, iglesias evangélicas del nombre de Jesucristo, swedenborgianismo episcopal y congregacionales, restauracionistas, iglesias del gnosticismo, iglesias no trinitarias,
pero creen en esto. Iglesias de Nuevas Corrientes. Todas estas iglesias de la confesión cristiana que funcionan con un nombre como tal, su estructura o doctrina en común, que se autodenominan iglesias, se llaman iglesias, asambleas, comunidades, con la postura respecto de las doctrinas adoptadas con posterioridad al primer concilio de Nicea, con requisitos previos a cumplir con el sacramento del bautismo. Esa es otra cosa que vamos a hablar después del bautismo de la Iglesia Católica. ¿Ok? Que es el rito de adopción. Rito de adopción. El bautismo es el rito de adopción de la Iglesia Católica. Y admisión al cristianismo. Hay una oración que después, porque esto es mucha información, no se lo voy a dar todo hoy. Hay una oración que después se la voy a dar, se la voy a leer, que es la conversión. Acepta a Cristo como tu único y exclusivo Salvador. Que hoy en día lo dicen, pero no tienen, lo dicen por decirlo, pero no tienen, no saben el origen de por qué se dice. El rito de adopción del bautismo. La admisión era confesar todo esto. Cuando tú hacías esto, ya tú eras parte de la iglesia. Con la sucesión apostólica dentro de la teología católica ortodoxa y de otras antiguas iglesias orientales heredadas. Dice la hermenéutica. Aquí yo me voy a quedar. Yo voy a quedarme aquí. Porque yo voy a hacer otro video para las personas que están en instituto bíblico. Para las personas que estudian teología bíblica. Yo lo voy a decir, ustedes me van a decir a mí si esto les suena a usted, la hermenéutica bíblica, la teología cristiana, la eclesiología, escatología cristiana. Todo eso lo enseñan en el instituto bíblico. Y yo le voy a decirle a usted el origen de cada cosa y su definición de esos estudios sistemáticos que presentaron la Iglesia Católica y que al día de hoy se sigue presentando en la Iglesia Cristiana. ¿Cuál es el origen de tu fe? El origen de tu fe está basada en los mandamientos de Dios, en lo que Dios estableció, o en este sistema religioso. ¿Dónde está basada tu fe? Tu cristianismo. En los mandamientos, estatutos, preceptos, ordenanzas del Eterno, o en el Concilio de Nicea, con Constantino y los otros concilios. ¿Qué es lo que tú estás practicando hoy en día? ¿Qué es lo que tú estás profesando hoy en día? ¿Qué cercanía tú has tenido con el Padre? Llevas muchísimos años en ese sistema. A muchos le ha cambiado la vida para bien, a otros le ha cambiado la vida para mal. Otros están ahí, no saben ni por qué. Muchos están ahí con vacíos existenciales, buscando que sus almas y su espíritu sean saciados, hablando de un Jesús que no conocen. Un Jesús que transmiten según la idea de su mente. Pero no te hablan del Jesús histórico. No te hablan del verdadero Jesús.
te hablan de la construcción de la iglesia que hizo Jesús, que hicieron de Jesús, perdón. No les voy a tomar más tiempo. Esta va a ser la primera parte. Aquí les hablé sobre el concilio de Milán, del edicto de Milán, los diferentes concilios. Y en una próxima ocasión me estaré conectando con la continuación de esto. Analice esto. Le he dado mucha información, muchos nombres. Shalom, shalom. Le he dado mucha información, muchos nombres. Esto yo lo tomé de hincapié. Yo no he escuchado a nadie escuchar. Probablemente han hablado sobre el edicto de Milán y la legalización del cristianismo en el Imperio Romano. Yo no lo había escuchado. Yo lo investigué. Traje ciertas notas para compartir con ustedes esta información, para que usted analice cuál es el origen de su fe. Si usted está en idolatría, si usted está adorando un sistema, aguantando un sistema, defendiendo un sistema, o usted está adorando a Dios. ¿Por qué yo hago esto? La gente me dice, ¿qué importancia tiene esto? Si ya Cristo murió en la cruz, botó su sangre, me salvó. Todo eso tiene un origen. Queremos saber si eso que todos hemos confesado en algún momento nos conecta con Dios, nos conecta con el Padre, o estamos en idolatría. Estamos lejos de Él. Lo que yo quiero con esto es hacer un llamado a nuestra conciencia para acercarnos al Dios verdadero. Adorarle como Él quiere, no como fue impuesto por el concilio de Nicea y los diferentes edictos de la Iglesia Católica. La práctica que tú estás llevando hoy en día proviene de ahí, de la madre de todas, o estamos cumpliendo con lo establecido por Dios en su palabra. ¿Qué espiritualidad esto nos ha transmitido con el paso de todos estos años que nosotros hemos permanecido en un sistema que nos ha castrado nuestra espiritualidad, nuestra libertad de ser quienes nosotros vinimos a ser en este mundo? Yo sé que estos temas a mucha gente no le interesa, pero hay que dialogarlo, porque estamos viviendo en una sociedad en donde la gente está buscando cómo saciar su alma, cómo saciar su espíritu, cómo saciar un vacío existencial que tiene cada uno en sus vidas, cómo direccionarse, porque aún estando dentro de ese sistema se sienten perdidos, se sienten sin rumbo, se sienten sin dirección. Y nuestra vida tiene que tener ese sentido, esa conexión con el Eterno. Donde tú estás, donde tú profesas, ¿te lleva a eso? ¿O simplemente te lleva a ver las faltas de tu prójimo? A condenar, a creerte que tienes la verdad absoluta, alimentar tu ego, alimentar tu orgullo, porque te dijeron que en el sistema donde tú estás es la única verdad existente. Y cuando creemos de esa manera, maltratamos a nuestro prójimo. ¿Por qué motivo? Porque creemos que está mal. Los caminos de Dios son muchos.
mis caminos. Y Dios se vale de cualquier cosa. Todos estos años en donde nosotros hemos estado, hemos brincado de un lado a otro, hemos ido de un lado a otro, han sido necesarios en nuestra búsqueda espiritual. Esas enseñanzas, fueron necesarias para traernos hasta donde nosotros estamos hoy en día. Estas verdades dolorosas nadie las quiere procesar. Va a haber quien se te acerque y te va a decir, mira, no escuches a esa, pero yo te estoy presentando evidencia. ¿Qué tú quieres? ¿Que te sigan engañando? ¿Seguir perdiendo el tiempo en un sistema que no llena? ¿Encontrar la verdad y conectar con tu esencia y conectar con tu espiritualidad que está dentro de ti porque tenemos a Dios dentro de cada uno de nosotros? Que te dirijan correctamente en la mayor capacidad posible para ser quienes debemos ser en este mundo. Yo los dejo con esto. Hablo con esta pasión y con esta seriedad, porque yo sé que en algún momento todos necesitamos conectarnos con algo, con alguien que nos llene. Podemos estar rodeados de muchísimas personas y sentir un vacío. Y podemos ir de una iglesia a otra buscando aquí, buscando allá, buscando allá, buscando allá. Porque la palabra que nos están dando no está llenando porque viene de un sistema religioso que nos controla, que nos manipula, que nos castra, que nos oprime. Cuando Dios nos llamó a su libertad. Y yo aprovecho y hago esta conexión con Pesaj, la Pascua bíblica. Que Dios nos saca de ese Egipto, de esa opresión, de esa esclavitud mental, de esa idolatría. Y nos conecta a Él. Nos conecta con nuestro Padre, con nuestro Creador. Eso es lo que el Eterno quiere. Para hacerlo tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder conectarnos con Él. Juntarnos con personas adecuadas. Yo no estoy diciendo que yo soy la mejor para hacerlo. Pero usted puede estar por seguro, por segura, que yo, como exponente, educadora, con toda la responsabilidad del mundo que yo pueda adquirir o tener, antes de yo transmitir una información, la voy a investigar, porque conmigo no hicieron lo mismo. Yo viví engañada, yo viví vacía, muchos problemas, porque no sabía dónde ir, no sabía con quién conectar. Y Dios me permitió para este tiempo y para esta hora tener este conocimiento para compartirlo con ustedes, para que ustedes puedan tener una conexión, para que ustedes puedan aclarar dudas, para que ustedes puedan tener claridad y todos juntos podamos llegar a hacer lo que Dios nos mandó a hacer aquí en esta tierra. Con esto concluyo, con esto culmino. Le pido al Eterno que nos ponga en nuestro corazón el querer como el saber. Que ponga el anhelo de aprendizaje. Que abra nuestro entendimiento y nos ayude a acercarnos a Él de la manera lo más correcta posible. Porque no hay verdades absolutas. Que por medio de esta información no se aproveche, la gente no se siga aprovechando de su necesidad espiritual. No queremos que la gente se siga aprovechando de la necesidad espiritual que cada individuo tiene,
de la conexión espiritual que cada individuo quiere hacer. Queremos educar, Señor, en nuestras mayores capacidades posibles para que las personas puedan encontrar su camino contigo, que se puedan sentir libres, que puedan vivir en paz, puedan vivir en armonía, puedan aceptarse ellos mismos, sin estar en la esclavitud de un sistema, de un concilio niceo, de algo que tú no lo estableciste. Queremos ser libres en ti, Señor. Te doy las gracias por esta oportunidad que tú me has concedido, de que para este tiempo y para esta hora este conocimiento haya sido demostrado en nuestras vidas. Tengo un compromiso contigo que tengo que cumplir. Y yo te pido, Señor, que tú abras las mentes y tú abras los corazones de las personas. Que tú los prepares, que tú los capacites para que ellos puedan entender esta información. Que ellos mismos busquen por sí mismos. Y en esa búsqueda ellos sean liberados de todas esas ataduras y todas esas cadenas que nos han puesto, que no nos han dejado ser libres. Gracias, oh Eterno Santo, Creador del cielo y del universo, por esta oportunidad. En tu nombre, Señor. Amén. Comparte este video, tome nota, dele para atrás, vuelve y lea, escriba, investigue, le di fecha, le di nombre, investigue usted mismo. No permita que lo sigan engañando. Bendiciones a todos. Shalom.